Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a clase de geometría. No se olviden de suscribirse, darle like a nuestra página de Facebook y de activar la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video respecto a un nuevo tema de geometría. Además, compártalo en sus redes sociales, de esa manera nos motivan a seguir creando un nuevo contenido. Hoy vamos a desarrollar la semana 24 del curso de geometría del ciclo anual virtual ADUNI 2020. Bien, hoy hablaremos sobre área de regiones cuadrangulares, pero antes hagamos un repaso sobre lo que son los cuadriláteros. Los cuadriláteros son figuras de 4 lados y podemos clasificarlos de acuerdo al número de lados paralelos. Si tiene 2 pares de lados paralelos, entonces se llamará paralelogramos. Si solo tienen un par de lados paralelos, se llamarán trapecios, y si no tienen ningún par de lados paralelos, serán los trapezoides. En el caso de los paralelogramos, aquellos que tienen 2 pares de lados paralelos, tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo, al romboide. Mientras que los trapezoides, que tienen solo un par de lados paralelos, al menor se le llama base menor y al más grande se le llama base mayor. Tenemos los trapecios rectángulo, aquel en el que un lado no paralelo forma ángulos de 90 grados con los lados paralelos. Trapecio isósceles, en el que los lados no paralelos tienen la misma medida, mientras que en el trapecio escaleno ninguno de los 4 lados que forman el trapecio tienen igual medida. Para el caso de los trapezoides tenemos 2 tipos: los trapezoides asimétricos, aquellos que aparte de no tener ningún par de lados paralelos, ninguno de sus lados tiene la misma medida, no tienen eje de simetría, y los trapezoides simétricos, que si bien no tienen pares de lados paralelos, pero sí van a tener un eje de simetría, y las diagonales, la diagonal más grande biseca a la diagonal más pequeña, de manera que, aparte de formar un ángulo de 90 grados, la divide en 2 partes iguales. Me refiero a la más pequeña en 2 partes iguales, dividida por la diagonal más grande. Es decir, el eje de simetría. Para calcular el área de una región cuadrangular, que dicho sea de paso, se dice región cuadrangular a la línea que forma el cuadrilátero, pero también toda el área interior, el conjunto de puntos que forman el área interior. En este caso, la línea que forma el cuadrilátero está en color negro, mientras que el área interior, los puntos amarillos, ese conjunto forman la región cuadrangular del cuadrilátero, por redundar de alguna manera. Para calcularlo, solo necesito conocer la base y la altura. Existen varias fórmulas. Por ejemplo, en el trapecio es de resaltar que debo sumar la base menor con la longitud de la base mayor, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por la altura del trapecio. Recordando que la altura va desde un punto de una línea paralela hacia la otra base, que también debe ser paralela obviamente, y de forma perpendicular. Entonces, no olvidemos esos detalles sobre cómo calcular el área de un trapecio. Bien, mención honrosa: cuando tenemos un cuadrilátero al que se le inscribió una circunferencia, podemos aplicar el teorema de Pitot. Según el teorema de Pitot, los lados paralelos de los cuadriláteros circunscritos tienen la misma medida. Por ejemplo, el segmento AB mide A, BC mide B, entonces la suma de A con B equivale a la suma de longitudes de BC y de AD. En ambos casos, cualquiera de ellos es el semiperímetro. Si yo conozco A y B, simplemente lo sumo y ya tengo el semiperímetro que necesito para reemplazarlo en mi fórmula y multiplicarlo por el circunradio y obtener el área. Lo mismo ocurre si tengo las longitudes de C y D. No importa cuál de esas parejitas tenga, A con B o C con D, simplemente cualquiera de ellos es el mismo semiperímetro debido a Pitot, y con ellos calculo el área multiplicándola por el circunradio. Pero también puede ocurrir que la circunferencia sea la que contiene al cuadrilátero. Y en este caso, vamos primero a calcular el semiperímetro del cuadrilátero, es decir, la suma de los 4 lados A, B, C y D. Lo dividimos entre 2 y obtenemos el semiperímetro.
y multiplicamos el semiperímetro disminuido con cada una de las longitudes del cuadrilátero. Tiene parecido a la fórmula de Herón, ¿verdad? La diferencia es que aquí delante no va el semiperímetro como factor. Solamente es un producto de los semiperímetros disminuido en la longitud de cada uno de los lados. A eso se le saca la raíz cuadrada y se obtiene el área del cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Propiedades importantes. Cuando nosotros tenemos un cuadrilátero al cual se le trazan las dos diagonales, estas áreas amarillas, al multiplicarse, me debe dar una cantidad igual al producto de las áreas celestes. Si yo tengo un cuadrilátero cualquiera y ubico los puntos medios de cada uno de sus cuatro lados, la figura interior, ¿cierto? El cuadrilátero interior va a tener un área equivalente, mira, el área MNPQ equivalente a la mitad de todo el cuadrilátero grande, del cuadrilátero ABCD, ¿sí? El área celeste equivale a la mitad de todo el cuadrilátero grande. Si tenemos un trapecio, ¿cierto? Es decir, un cuadrilátero en el que tenemos una base menor y una base mayor, y ubicamos un punto medio de un lado no paralelo, y desde los vértices del trapecio, vértices opuestos, lo unimos a ese punto medio, se va a formar un triángulo cuya área del triángulo equivale a la mitad del área del trapecio total. Para trapecios, ¿sí? En los que en los bases menor y mayor se ubican sus puntos medios y se unen, se van a formar dos áreas de igual medida, ¿sí? Dos áreas de igual medida. Si tengo un paralelogramo cualquiera, sea rombo, romboide, rectángulo, cuadrado, cuando trazo las dos diagonales, se forman cuatro áreas interiores de igual medida. Pero si tenemos un paralelogramo, ¿ya? Y ubicamos un punto medio de un lado, ¿sí? Y unimos la diagonal, una de las diagonales, y desde el otro vértice, digamos ya, unimos al punto medio del lado opuesto, esta área equivale a la 12ª parte del área del paralelogramo. Y eso se debe a que si unimos nosotros M con D, si lo unimos, aquí vamos a obtener, por la propiedad que habíamos mencionado antes, ¿no? Que estas áreas, sí, el producto de estas áreas es igual a la suma de estas dos áreas, ¿no? Por ejemplo, que esta mida A y esto es B. O sea, más B es igual a esta área con esta área de acá, ¿sí? Y se supone que estas áreas, S1 más A, equivale a la suma de toda esta área debido a la propiedad que nos dice que en un paralelogramo, cuando trazamos las diagonales, se forman áreas iguales. Entonces, al final tenemos 12 áreas de igual tamaño, por lo tanto, esta área amarilla equivale a la 12ª parte, una de esas áreas. Bien, aquí ya son fórmulas básicamente, hay que recordarlas. Pasamos a la práctica dirigida. Ejercicio número 1. En la torre de control de un aeropuerto, un trabajador visualiza 3 puntos en el radar. Esos puntos y el centro del radar forman un rectángulo. Ojo, esos puntos y el centro del radar forman un rectángulo. Un rectángulo es un paralelogramo, es decir, sus 4 ángulos interiores miden 90 grados cada uno. Si este punto es el centro del radar, cuando yo lo una con este punto B, obtendré el radio del círculo. Nos dice, calcula el área de este rectángulo rojo si el radio del radar mide 15 centímetros. Entonces, este radio mide 15 centímetros. Si nos damos cuenta, en la parte superior hay una medida de 12 centímetros. Entonces, yo necesito CO. Y por Pitágoras podemos calcular la longitud CO.
O si no, aquí hay un triángulo conocido. 15 sería 5 por 3, 12 sería 4 por 3 y CO sería 3 por 3, es decir, 9. Bueno, el área de nuestro rectángulo equivale al producto de la base por la altura. 9 por 12, 108 metros o centímetros al cuadrado. Dos, sea un cerco de cultivo tal que las áreas sombreadas miden 6 unidades al cuadrado y 24 unidades al cuadrado. Halle el área del terreno ABCD. Me pide el área de todo este terreno. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como observamos en esta propiedad superior, voy a formar primero mi trapecio. De manera que estas áreas van a ser iguales. Entonces, vamos a ponerles como área 1 y área 1, superficie 1. Se supone, aplicando la primera propiedad, que la superficie 1 equivale a la raíz cuadrada del producto de 6 por 24. Pero chicos, 6 por 24 equivale a 6, 24 sería 6 por 4, ¿sí? Lo descomponemos. Por lo tanto, el área 1 sería la raíz cuadrada de 36 es 6 y esto es 2, sería 12. Bien, como ya sabemos que el área 1 es 12, toda esta área, lo voy a volver a graficar, ¿ya? En un segundo paso. Mira, se encontraría de esta manera nuestro gráfico. ¿Ya? Sería de esta manera. Claro, este es un rectángulo, aunque no pareciera, pero bueno, es un rectángulo. Entonces, aplico la segunda propiedad, esta propiedad, que nos dice que cuando son paralelogramos, las áreas son iguales. Esta área que ocupa los vértices B a D es la suma de 12 más 24, es decir, 36 unidades al cuadrado. Sería 36 unidades al cuadrado. Conclusión, el área que ocupa los vértices BCD también tiene que ser de 36 unidades al cuadrado. De manera que el área total equivale a la suma de 36 más 36, 72 unidades al cuadrado. Porque es lo que nos piden, ¿no? El área del terreno ABCD. 2. 3. Un cuadrado ABCD tiene por centro O, OP mide 4. Hay el área de la región OCPD. OCPD. O sea, todo esto nos piden. El área sombreada más claro. Pero tengo un ángulo notable. Entonces, me conviene formar mi triángulo rectángulo de 30 y 60. Sabemos que si la hipotenusa es 4, sabemos que esto es 2K. Entonces, primer paso, voy a trabajar en el triángulo rectángulo, un triangulito rectángulo, ORP, y ahí tengo los siguientes datos. 4 equivale a 2 veces K. Conclusión, K va a medir 2. Como yo conozco K, puedo calcular el segmento OR, que es el valor que se le pone a 30. Es decir, va a medir 2. Pero O es centro. Como O es centro, yo puedo proyectar RO hasta interceptarlo con el lado BC. Entonces, concluyo que OR va a medir lo mismo que OH, porque O era centro. Es decir, va a medir 2. Entonces, de esto concluyo que HR tiene la misma medida que CD, que es el lado del cuadrado, es decir, 4. CD mide 4. Se supone que esto es un cuadrado. Entonces, para el lado izquierdo, en rojo, voy a colocar el ángulo, ¿no?
90 grados. Obviamente, para el lado derecho también va a ser 90 grados. ¿Sí? Ahí está, en el vértice D. Eso quiere decir que el ángulo que está faltando aquí no va a alcanzar, sino, ¿sí? Lo ponemos ahí. Este angulito es 60 grados. Hay una fórmula que nos relaciona los lados de una región cuadrangular con el ángulo, si yo quiero calcular el área. Miren, está de esta manera nuestra figura. ¿Sí? Se encontraría así nuestra figura. ¿Ya? Más o menos allí. Y esto iría por acá. Observen que este ángulo mide 60 grados. Me refiero a los vértices D, O, C y P. Este es el vértice C. Ya sé que esos lados miden 4 y 4. Si aplicamos la fórmula trigonométrica para el cálculo del área cuadrangular, el área sombreada equivaldría al producto de las diagonales entre 2 por el seno del ángulo. En este caso sería seno de 60 grados. Es decir, el área sombreada equivaldría a 16 entre 2 es 8 y el seno de 60 es el cateto opuesto a 60 que es raíz de 3 entre la hipotenusa que es 2. Por lo tanto, el área sombreada es 4 raíz cuadrada de 3. Ejercicio 4. En el gráfico ABCD es un trapecio. De manera que MN mide lo mismo que ND. Ojo, MN mide lo mismo que ND. Si mide lo mismo y yo trazo de aquí una perpendicular, además observa, nos dice que NPCQ es una región cuadrada, o sea que sus ángulos son de 90 grados. Si aquí es 90 grados, y como todo era un trapecio, este ángulo tiene que ser 90 grados porque estos ángulos consecutivos suman 180 grados. Entonces le falta 90 aquí. Como esto es 90, y bueno, yo ya me adelanté a trazar una paralela, ¿no? A NH, le trazaba una paralela, es decir, que forme 90 grados. Además, observa que N es punto medio, ¿sí? Es punto medio. MR, por llamarlo de esta manera, es el doble de grande que NH, ¿no? Por el teorema de base media, porque N es punto medio, mira, de la hipotenusa. Aparte de eso, se va a cumplir que RH va a tener la misma longitud que HD, ¿no? Se va a cumplir eso. ¿Qué nos dicen? Nos dice que NH mide 2, por lo tanto esto mide el doble, sería 4. AM igual a MB. AM, que lo voy a poner así, mide lo mismo que MB, ¿ya? Me pide calcular el área de la región cuadrada. Listo. Yo necesito para calcular el área de este cuadrado, aunque no parece un cuadrado, el área de todo cuadrado es la longitud de su lado elevado al cuadrado. O sea, necesito saber cuánto mide esto. Y esto lo voy a conseguir a través de la altura total del trapecio. Porque a la altura total del trapecio le quito este 2 y obtendré el lado del cuadrado. Para calcular la altura total del trapecio, me conviene continuar proyectando esta línea y proyectar el segmento BP. Recuerde que acá tiene que ser 90 porque acá abajo es 90 y estos dos deben de sumar 180 grados. ¿Qué más? Este ángulo con este angulito tienen la misma medida. Vamos a ponerle un valor θ. Esto es 90 grados, ¿sí? Así como aquí también es 90, ¿sí? A este ángulo yo le voy a colocar un valor alfa. Por la propiedad Z, este ángulo superior también tendría que ser alfa. Al vértice superior le pongo T. Si nosotros nos concentramos en el triángulo rectángulo BTM,
Con el triángulo rectángulo ARM, vamos a concluir que son congruentes por el caso ángulo alfa, lado, representado por un círculo rojo, ángulo tita. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Alfa, círculo rojo, tita. Acá también alfa, círculo rojo, tita, ¿no? Porque estos dos son opuestos por el vértice y miden tita. Como ya sé que son congruentes, congruentes significan idénticos. Entonces, analizamos. Si a este alfa se le opone 4, al otro alfa se le tiene que oponer 4. Quiere decir que MT mide lo mismo que MR y esto es 4. Por lo tanto, la altura total es 8. Pero como ya voy 2, habíamos pensado restarlo para obtener el lado. Y el lado es 6. Como ya conozco el lado, puedo calcular el área. El área equivale a 6 al cuadrado, es decir, 36 unidades al cuadrado. Y ese es el área de la región cuadrada NPCQ. 5. En el gráfico, PT mide 10, el radio mide 5. Si el radio mide 5, este radio minúscula, entonces este también es radio y va a medir 5. O sea que CD también mediría 5, pero hay que ver que este sea un paralelogramo. Vamos a verlo. Calcule el área de la región romboidal ABCD. Uy, ya nos dice que justo ABCD es una región romboidal, por lo tanto, sí es 5. Además, esta línea tiene la misma longitud que BC. Ahora, PA es el radio también, y el radio mide 5. Bien, aplicamos el teorema de la tangente. ¿Sí? Hay un círculo ahí, si ustedes se fijan, lo voy a hacer a mano alzada. Está en esta forma, miren. Está así y hasta aquí. Me refiero a los vértices P, T, D, A. PA mide 5, esto mide 10. Si aplicamos el teorema de la tangente, diríamos que 10 elevado al cuadrado equivale a la parte exterior de la secante PD por toda la longitud de la secante. De manera que 20 equivale a la secante PD. Como todo es 20 en la secante, la parte AD es 15, porque ya tengo 5 desde P hasta A. Entonces, AD es 15. Bien, voy a borrar este 5, que ya nos ayudó bastante. O si no, lo coloco acá abajo. Porque para calcular el área de una región romboidal, yo necesito la altura. Y la altura la voy a conseguir proyectando desde B hasta PA una perpendicular. Necesito esa altura PH. BH es lo que necesito. Nos dan como dato que el arco BTD es 240 grados. Observa, todo este arco que va desde B, llega hasta por acá. Todo este arco mide 240 grados. Entonces, estas dos líneas en la circunferencia derecha superior forman un ángulo conocido como ángulo inscrito, cuya medida es la mitad del arco. La mitad del arco, 240, es 120 grados. Y su suplemento es esta parte de acá, izquierda, sería 60 grados. Aquí tengo un triángulo de 30 y 60 cuya hipotenusa es 5. 5 equivale a 2K, ¿sí o no? Por lo tanto, a 60 se le opone K raíz de 3. O sea, 5 medios de la raíz de 3, ¿no? Porque esto es 2K. K valdría 5 medios. Y a 60 se le opone K raíz de 3. Ya tengo la altura, tengo la longitud de la base, simplemente habría que multiplicarlo para calcular el área total. El área sombreada equivale al producto de la base
por la altura. Por lo tanto, el área sombreada es igual a 75 raíz de 3 medios. Alternativa C. Vamos a la práctica domiciliaria, ejercicio 1. Según el gráfico, el producto de AC por BD es 20. Además, los ángulos alfa y tita suman 120 grados. Pero yo estoy observando que este 90, con este otro ángulo que también es 90, suman 180. Y cuando tengo esa suma total, se dice que el cuadrilátero es inscriptible. Al ser inscriptible, luego de trazar las diagonales, los ángulos se proyectan y rebotan. Por ejemplo, este ángulo viene acá, rebota aquí. Este ángulo también va a medir alfa. Si esto mide alfa, como acá es tita, este ángulo exterior es la suma de alfa con tita, ¿no? Es la suma de los dos ángulos internos no adyacentes de un triángulo. Pero alfa más tita ya nos lo dan como 120 grados. Entonces, este angulito, aunque no parece, va a medir 60 grados porque la media vuelta equivale a 180 grados hexagesimales. Me piden calcular el área de la región ABCD, o sea, de todo esto. Y ya sabemos que cuando tenemos dos diagonales en un cuadrilátero, el área de ese cuadrilátero equivale al producto de las diagonales AC y BD, ¿cierto? Entre 2 por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Bueno, el que mayor facilidad me dé. Creo que es 60 grados, más que 120. Si colocamos 120, también vamos a obtener lo mismo, ¿no? Porque recordemos que el seno de dos ángulos suplementarios es el mismo. Bueno, el seno de 60 grados equivale al cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Por lo tanto, el área equivale a 5 veces la raíz cuadrada de 3. 2. En un trapecio isósceles ABCD, BD mide 10. Bueno, hacemos nuestro trapecio isósceles. Es isósceles. ¿Ya? Bueno, ahí estará bien, isósceles. Los trapecios isósceles son aquellos que tienen los lados no paralelos de igual medida. Vamos a ponerle vértices A, B, C y D. El ángulo ADB es 15 grados. ADB, este angulito, es 15 grados. Bueno, si es isósceles, cuando trace mi otra diagonal, puesto que es isósceles, el ángulo también va a ser de 15 grados. ¿Sí? Aparte que las diagonales van a tener el mismo tamaño. Me dice que BD mide 10. Bueno, justo les mencionaba, las dos diagonales van a tener el mismo tamaño. Estos dos ángulos, en este triángulo, suman 30 grados. Le estaría faltando 150 grados, ¿verdad? O, si no, el ángulo opuesto es la suma de estos dos internos no adyacentes, o si no, el suplemento de 150, como quieran. Por lo tanto, aplicamos, ¿qué nos piden? Me imagino que el área de la región limitada por ABCD. Entonces nos piden el área total. Me conviene utilizar la fórmula trigonométrica en la que multiplico la longitud de las diagonales, lo divido entre 2, pero aparte se multiplica por el seno del ángulo. ¿Cuál de los ángulos? ¿150 o 30? Bueno, el que más me conviene, el más conocido. Entonces nos daría 100 entre 2 es 50, pero el seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, el área equivale a 25 unidades al cuadrado. B. Ejercicio número 3. Ya aparecimos por acá. 3. En una región trapecial ABCD, BC es paralelo a AD. Entonces, veamos, es una región trapecial, lo voy a dibujar de esta manera. Un trapecio es aquel que tiene un par de lados paralelos y dos lados no paralelos. Le ponemos sus respectivos vértices. BC mide 6, AD mide 13,
El ángulo BAD mide 53 grados. Si esto mide 53 grados, me conviene trazar mi alturita, ¿cierto? Y como arriba mide 6, también me conviene trazar la otra altura aquí, ¿sí? Y esas alturas van a tener el mismo tamaño. Bueno, recordemos que esto es 6. Chicos, el ángulo CDA, a ver, el ángulo BAD, ya, miren. Esto es así, un momento. Esto es así. Hay un detalle que estoy tomando mal en cuenta. Aquí nos dice lo siguiente. BAD es 53 grados. Y CDA es 45 grados. Ojo con eso. Por eso es que acá arriba también mide 45 grados. Y esto va a medir 37 grados. A 53 se lo pone 4. Este 4 pasa acá. Es 4K, ¿cierto? Es 4K. A 37 se lo pone 3, ¿no? 3K. 3K. Y bueno, esto es 4K. Esto también es 4K. Y esto también es 4K. Pero si sumamos 6, todo esto nos daría 6 más 7K. Acá tendría que valer 1 para que la suma total nos dé 13. ¿Sí o no? Así que mejor lo dejo como número simplemente, como 4 y como 3, porque justo coincide con la longitud total que es 13. ¿Sí? Porque al inicio el ejercicio nos dice que esto mide 13. Nos pide calcular el área de la región. Bueno, ya está. El área de esta región equivale a la semisuma de la base menor con la base mayor multiplicado por la altura. Y la altura es 4. Entonces, 4 entre 2 es 2. 19 por 2 es 38 unidades al cuadrado, porque no nos dice si es metros o centímetros o kilómetros o yardas o pies o pulgadas. 4. ABCD es un trapecio. BC es paralelo a AD. MN son puntos medios. BC mide 6. AD mide 10. Entonces, todo esto mide 10. ¿Ya? M y N son puntos medios. Muy bien. Si son puntos medios, cuando yo una M con N, voy a obtener la mediana. Y recordemos que la mediana se calcula como la semisuma de la base menor con la mayor. O sea que va a medir 8. Mide 8. Bueno, y además va a terminar siendo paralela a las dos bases, por lo que puedo aplicar la propiedad Z. Si aplico Z, este 15 grados pasa a la parte superior. Esto también sería 15 grados. Y bueno, esto sería 75 grados. Y en el triángulo de 15 con 75, vamos a colocarlo aquí, recordemos. ¿Qué vamos a recordar? Hay un triángulo de 15 con 75 grados, rectángulo, en el que cuando desde el vértice de 90 grados se traza una altura, se cumple lo siguiente. Mira lo que se cumple. Ojo que estamos hablando del triángulo de 15 con 75 grados. Se cumple que si esto mide 4 veces A, la altura roja mide A.
O sea que cuando yo trace esa alturita roja, pero obviamente nuestro triángulo aquí está al revés, pero se va a cumplir la misma propiedad. Vamos a poner que eso sea H. Entonces, pH va a medir la cuarta parte de la hipotenusa. La hipotenusa es 8, es decir, mide 2. pH mide 2. Bien, lo que voy a hacer es desde C trazar otra altura hasta MN. Vamos a llamarlo CR. Si nos damos cuenta, se estaría formando, si lo continúo proyectando, un triángulo rectángulo también, en el que se le ha ubicado punto medio y se ha trazado una perpendicular paralela a la base menor. Entonces, se concluye que este segmento CR mide lo mismo que HP, ¿no? Porque N es punto medio. Y bueno, eso lo escribimos aquí. Se concluye que CR va a tener la misma medida que HP, entonces va a medir 2. Por lo tanto, la altura del trapecio, vamos a llamarles altura con una sola línea, ¿ya? Le vamos a poner en rojo también. Vamos a llamarlo así, una alturita, aquí está. Le ponemos Q, listo. Entonces, la altura BQ equivale a 4. A nosotros nos piden el área ABCD. Y como es un trapecio, bueno, el área de nuestro trapecio va a ser igual a la semisuma de la base menor con la base mayor por la altura, que es 4. Entonces nos quedaría, esto me da 2, 16 por 2, 32. 32 unidades al cuadrado. Alternativa D. 5. Según el gráfico, BC mide 3. La medida del arco PQ es 53 grados. Ya me dan este arco, 53 grados. Lo que me conviene es unir el centro con P para formar el ángulo de 53 grados aquí. Y como ya tengo el 90, es obvio que acá arriba va a medir 37 grados. Calcule el área de la región sombreada. Bueno, 90, 90, 90, voy 270 en la región sombreada. Aquí tendría que ser 90 para completarlo 360 o simplemente porque el radio en el punto de tangencia siempre llega formando 90 grados. Bien. Solo nos faltaría esta longitud. Esa longitud es la misma que este radio AP. Pero proyectamos este 3 aquí y obtenemos que AD mide 3 y como esto es un triángulo notable, PD mediría 4, por lo tanto AP mediría 5 por Pitágoras o por el triángulo notable, por lo tanto AB mide 5. Así que el área sombreada es el producto de la base por la altura, es decir, 15 unidades al cuadrado. 6. En el gráfico ABCD es un romboide, de manera que el arco AB mide 106. Ojo que 106 grados es el doble de 53. Entonces nos conviene unir B con D, que dicho sea de paso, por esta fórmula sabemos que el ángulo de intersección de los extremos del diámetro en un punto del círculo forma un ángulo de 90 grados, aparte de que este ángulo ya hemos determinado que es la mitad de 106 porque es un ángulo inscrito. El radio mide 5, así que la totalidad de mi radio va a ser 10, ¿sí? Porque el radio mide 5. Entonces 5 más 5 me da 10. Yo necesito calcular el área de esta región. Para eso necesito la altura. ¿Sí? Necesito la altura. O si no, aplicar esta fórmula, ¿no? ¿Verdad? Claro. Esa fórmula, necesito conocer estos dos lados y los multiplico y calculo el área.
Bien, este angulito tendría que ser 37 grados. En este triángulo, como la hipotenusa es 10, a 53 se le tiene que oponer 8 y a 37 6. Por lo tanto, el área sombreada, empleando la fórmula, sería 6 por 8. Esto es 48 unidades al cuadrado. 7. Según el gráfico, DB es 2 veces BF. A BF le ponemos un valor A. Entonces, DB mediría 2 veces A. BC mide 4 y AD mide 10. Observamos que hay un 90 y hay un 90, o sea, se han trazado perpendiculares a CD. Por lo tanto, la línea que va desde B hasta C es paralela a la línea que va desde A hasta D. Entonces, no nos olvidemos eso. Esta línea CB es paralela a AD, porque ambas son perpendiculares a CD, 90-90 como aparece ahí. Y por lo tanto, como están dentro de un círculo, esas líneas CE va a tener la misma longitud que AD. Como AD mide 10 y ya voy 4, me faltaría 6. Por el teorema de cuerdas, cuando yo multiplique A por 2A, voy a obtener el mismo valor que multiplicar 6 por 4, por el teorema de cuerdas. De manera que A va a medir 2 raíz de 3. Pero no nos piden A. Nos piden el área de la región ABCD. Esta área. Bien. ¿A cuánto equivale 2A? Si A es 2 raíz de 3, 2A va a ser 4 raíz cuadrada de 3. Entonces voy a sacar ese triangulito para que lo puedan observar con más detenimiento. Me estoy refiriendo al triángulo rectángulo BCD. Yo necesito la base menor, la base mayor, que ya las conozco, pero también la altura para calcular el área que me piden. Entonces, por el teorema de Pitágoras, calculamos la altura. Por el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado disminuido en el cuadrado del cateto equivale al otro cateto elevado al cuadrado. Entonces, 16 por 3, 48 menos 16 me da 32. Es igual a CD al cuadrado. 32 es 16 por 2. Si le sacamos raíz cuadrada, es 4 raíz de 2. CD equivale a 4 raíz cuadrada de 2. Y finalmente, el tercer paso es calcular el área sombreada. Y esto equivale a la base menor más la base mayor entre 2 por la altura, que es 4 raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos 14 entre 2, 7. 7 por 4, 28 raíz cuadrada de 2. Alternativa A. 8. Pasamos al ejercicio 8. Daniel tiene una foto de su promoción cuyas dimensiones son 9 y 15. Ya, la foto tiene 9 metros y 15 metros. Es una fotazo. 9 metros y 15 centímetros. Ya, no será 9 centímetros. A ver, tiene una foto cuyas dimensiones son 9 metros y 15 centímetros. Voy a trabajarlo como está. Aquí dice 9 metros y 15 centímetros. Bueno, ya. Y al mandarla, entonces no creo que sea una foto así. Yo creo que acá quiso decir 9 centímetros. Una foto de, imagínense, 9 metros con 15 centímetros. En fin. Y al mandarla a ampliar, la nueva foto tiene un área de 375 centímetros al cuadrado. Bueno, 9 metros equivale a 900 centímetros. ¿No? 900 centímetros.
Si nosotros la ampliamos, cada uno de los lados va a quedar multiplicado por una constante. Pero yo rejuro que no debe ser 9 metros, debe ser 9 centímetros. Lo voy a trabajar como 9 centímetros, haya o no haya alternativa, ¿ya? Porque no va a tener sentido una foto de 9 metros, imagínense. Lo vamos a trabajar como 9 centímetros, ¿ok? Bien, ¿qué podemos decir? Si nosotros ampliamos cualquier imagen, quiere decir que los lados quedan multiplicados por un factor, digamos un factor K. O sea, esto va a medir 9K centímetros, obviamente, y esto va a medir 15K centímetros. El área, porque va a seguir siendo un rectángulo, ¿sí? Es un rectángulo, una foto. La vamos a calcular multiplicando las bases, ¿no? 1. El área es igual a 9K por 15K. Pero ojo, esta área ya nos la dan. Es 375. 9 por 5, 45. 9 por 1, 9. K al cuadrado. Esto pasa a dividir. A ver si dividimos 375 entre 15, entre 135. Si le ponemos a 2 nos daría 270. Aquí nos queda 5, 0, 105. No se puede, le agrego un 0 al cociente. A ver, perdón, le agrego un 0, se me daría coma. A ver, ¿a cuánto sería? 10 entre 1 sería 7. A ver, si le ponemos a 7. 7 por 5, 35. 7 por 3, 21. Más 3, 24. 7 por 1, 7. Más 2, 9. Restamos. Aquí me queda 5. Aquí me queda 0. Aquí me queda 1, 105. O sea, se vuelve 2,7 periódico puro, ¿cierto? Eso es lo que equivale acá. Y, por lo tanto, esto equivale acá al cuadrado. Chicos, pero este periódico puro yo lo puedo convertir en fracción, ¿cierto? A todo el número le resto la parte decimal y coloco tantos 9 como decimales ahí debajo del circunflexo. Entonces me quedaría 20 novenos. Si dividimos 20 entre 9, sería a 2, claro, miren, compruébenlo. 2 por 9, 18. Al 20 me sobran 2. A ver. Vamos a ver. Aquí tiene que ser 2. Y 27 menos 2 es 25. 25 entre 9 nos va a dar 2,7 periódico puro. Lo podemos comprobar. 25 entre 9. 9 por 2, 18. Al 25. 18 al 25, 7. Vas a ser 70, 63. 7 por 9, 63. Al 7, al 77. Y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto queda periódico puro. Bien, comprobado. Borramos todo esto que nos ha servido para hacer los cálculos. Si sacamos la raíz cuadrada de esto, nos quedaría 5 tercios. Es igual a la constante K. Bien, ya conozco el valor de la constante K. Me están pidiendo cuáles son las nuevas dimensiones de la foto. Las nuevas dimensiones equivalen a 9K, que es 9 por 5 tercios, lo cual es 3 por 5, 15 centímetros, porque está trabajando en centímetros, y 15K. Es decir, 15 por el valor de la constante K, que es 5 tercios, me quedaría 15, bueno, 25, ¿verdad? 25 centímetros. La respuesta es 15 con 25 centímetros, alternativa avión. 15 con 25. 9. Dice, en un aula, una pizarra se ha desprendido de una de sus esquinas, quedando como se muestra en el gráfico. Calcule el área de la pizarra.
de toda esta pizarra. Lo bueno que las pizarras son cuadradas, entonces aquí es 90 grados. O son rectangulares también, ¿no? Entonces esto va a ser 90 grados. Y este lado se proyecta acá. Así que esto mide 1.2 metros. Además, 50 centímetros equivale a medio metro. Para trabajar todos en metros, metros y metros. No me conviene trabajar en centímetros. Bueno, cuando tenemos este tipo de figuritas, lo voy a sacar el gráfico, chicos. Cuando tenemos estas figuritas así, ¿no? Ya son conocidas, ¿no? No hay nada nuevo aquí. Aquí hay semejanza. Sabemos que tenemos que completar los ángulos. Aquí le ponemos, esto es 0.5, esto es 1.2, esto es 1. Bueno, no parece 1, pero ahí va 1. Esto es 90, sí, porque las distancias forman 90 grados, pues, ¿no? Si no, no es distancia, pues, ¿no? Completamos el ángulo. Si esto es alfa y esto es beta, se supone que alfa con beta suman 90, así que acá me faltaría alfa para completar los 180 grados. Y este ángulo valdría beta para sumar 90 y 90, 180. Entonces, ¿hay semejanza? Por supuesto que hay semejanza entre el triángulo 1 y el triángulo 2, porque ambos tienen los tres ángulos iguales, alfa, beta y 90. Al ser semejantes, hay una constante de proporcionalidad. ¿Cuál es esa constante? O si no, hagámoslo paso a paso. Primer paso. El triángulo, vamos a demostrar la semejanza de vértices A, B, C, D y E. Ubíquense en el triángulo ABC con el triángulo CDE. Yo he dicho que son semejantes. ¿Por qué digo que son semejantes? Porque tienen los tres ángulos iguales. Alfa, beta y 90 grados. En los dos triángulos, estos dos, se cumplen esos tres ángulos. Por lo tanto, son semejantes. Al ser semejantes, el siguiente paso es ubicar los valores numéricos y ver qué ángulos se les están oponiendo. Por ejemplo, beta y frente a 1.2, 90. Entonces tengo que trabajar con beta y con 90 grados. Ojo, estos valores se van a dividir. Me refiero a los valores que se oponen a estos ángulos. Por ejemplo, en ABC, que es este superior, frente a beta tenemos 0.5, que es un medio. Y frente a 90 tenemos 1.2. Ahora, los mismos valores que se oponen a estos ángulos, pero para CDE, es este. Frente a beta tenemos 1, porque primero es beta, luego es 90. Uy, no tenemos frente a 90 ningún valor. Vamos a ponerle un X. ¿Ya? Y calculamos X. Entonces, el X pasa arriba y esto me quedaría 1.2 entre un medio sería 2.4. X es 2.4 metros. Bueno, recordemos que si esto es 2.4 metros, ya puedo calcular el área de mi foto, de la pizarra, perdón, estoy pensando en la foto. El área de la pizarra equivale a la base por la altura. ¿Sí? Por lo tanto, el área de la pizarra, a ver, sería 48, 1 por 24 es 24, esto me da 8, 8 y 2. Y tengo dos decimales, me quedaría 2.88 metros al cuadrado. Esa sería el área. Alternativa D. Ejercicio número 10. ¿Cuánto gastará Alberto para colocar cerámicos en su piso que tiene la forma de un cuadrado? O sea, el piso tiene la forma de un cuadrado. Me dan el área total que es de 45.000, o perdón, 4,5625, 5.625 diez milésimas, porque así se lee, décimas, centésimas, milésimas, diez milésimas. Tengo 5.625 diez milésimas metros al cuadrado.
Si cada cerámica es de 45 por 45 centímetros, entonces esto es 45 por 45 centímetros, que en metros equivale a 0,45. Podemos calcular esta área primero. Entonces, llamamos a la calculadora. Señorita calculadora, ¿dónde estás? Vamos a ver. Nos ayude, acá está la calculadora. Tenemos que multiplicar 45 por 45. A ver, disculpen. Sería 0.45 por 0.45. Y obtenemos 0.2025. Esta área es de 0.2025 metros al cuadrado. Ojo que esto es 2025 metros al cuadrado. Para saber cuántas cerámicas va a necesitar, solo tenemos que dividir el área total, ¿sí? Tenemos que dividir el área total, que es 45.5625 10 milésimas, entre 0.2025 10 milésimas. Y esto nos da 225. Entonces, el número de cerámicas que él va a ocupar, o baldosas, como los quieran llamar, las hemos calculado, y antes que me olvide, lo escribo, son 225. Le hemos obtenido dividiendo el área total entre el área de una sola baldosa. ¿Sí? Si yo quiero calcular cuánto va a gastar, el gasto, aunque en realidad se llamaría inversión, sería multiplicar el número de baldosas por lo que cuesta cada uno. Dólares, ¿no? Estos son dólares. A ver, señorita calculadora. Bueno, multiplicamos 225 por 10.76 y obtenemos 24.21. Obtenemos 24.21. 2.421 dólares. Eso es lo que va a gastar. Bien, chicos, hasta aquí hemos llegado a la parte final. Solamente me queda decirte que nunca te canses de aprender, que lo que hoy aprendiste lo compartas para que más personas se vean beneficiados de estos conocimientos. Y si tienes que ser maestro en algo, que sea ser maestro en aprender antes de ser maestro en enseñar. Éxitos para todos y nos vemos en la siguiente clase.